Ya sabes, ¿no? Que me están diciendo, ¿y tú por qué fuiste a la marcha? Bueno, primero fui porque me dio la gana, con todo respeto. Segundo, yo soy reportero. Y yo fui como ciudadano y como reportero, y desde ahí estuve reportando en vivo para todas mis redes. Entonces, en ese orden, sí, porque ya sabes, ¿y tú por qué fuiste a la marcha? Porque tengo el derecho de hacerlo. Y teniendo el derecho de hacerlo, decidí ejercerlo como ciudadano y como reportero. Nada más, ¿sí? Ahora, yo sé que no hay, este, no hay pino que les acomode, que les embone, pero pues esto es su problema. José Antonio, qué alegría oírte, ¿cómo estás? Buenas tardes y verte. ¿Qué tal, Joaquín? Muy bien, gracias. A ver, ¿tienes algún primer comentario de la marcha de ayer? Sí, bueno, pues fue muy exitosa desde el punto de vista de la cantidad de gente que se presentó. Pues yo y muchos de los organizadores, pues no esperaban a tanta gente. Desde luego que en los días previos de la semana pasada, ya empezamos a ver que la gente opinaba, que ya estaba en el centro de la opinión pública, y eso me hizo pensar que, pues, que sí iba a ir bastante de las personas, pero cuando yo fui ayer, presencié todo cómo estaban las calles, no solo la Plaza de la Revolución, sino las calles aledañas. Incluso cuando acabó el acto, seguía viniendo gente de Reforma, es decir, sí fue una cantidad, no sabemos cuántas, están haciendo cada quien sus cálculos, pero sí mucho más de lo que yo me esperaba, Joaquín. Y eso pues me da mucho gusto porque además sí se trató de una iniciativa netamente ciudadana. Quienes convocaron fueron diversas organizaciones cívicas, no solo la de Claudio X González, sino muchas más, y los partidos se sumaron. No fue un acto partidista como lo está queriendo manejar Morena ahora. Ellos se sumaron, pues porque vieron que efectivamente valía la pena el tema, que ellos están en contra de esa reforma, o de muchos de los puntos centrales de esa reforma, y se sumaron. Y bueno, pues es su derecho, ¿verdad? Pero fue un movimiento y una convocatoria netamente ciudadana, Joaquín. Ahora, José Antonio, vamos a ver muy pronto, ¿sí? Si es verdad o mentira, por ejemplo, lo que dice Alejandro Moreno, el presidente del PRI, que será el que decidirá en la Cámara de Diputados si apoya o no al presidente López Obrador con esta reforma, porque serán los votos del PRI los que den o no la mayoría absoluta a Morena. Lo veremos muy pronto. Vamos a ver lo que han dicho y cómo van a votar, porque además los estamos monitoreando. Así es, Joaquín. Mira, yo tengo la impresión de que por lo menos en el punto que me parece clave a mí, en esta reforma, que es la forma de seleccionar a los consejeros, porque con esa fórmula realmente el presidente podría tener el control del INE. Eso es lo que muchos estamos en contra. Yo creo que en ese punto sí el PRI no va a votar. Están viendo, hasta donde yo sé, están viendo la posibilidad de negociar otros puntos, otros aspectos, pero no ese. Aunque por otro lado el propio presidente dice que no va a ceder, que no va a negociar nada, que o sea, le aceptan la reforma como está o no hay nada. Entonces mi cálculo es de que no se va a aprobar la reforma justo por ese punto que es el más conflictivo y desde mi punto de vista el más importante de la reforma, que es la fórmula para elegir consejeros y magistrados que le daría toda la ventaja al presidente y a su partido, Joaquín. Espero que no pase, pero tengo la impresión de que no va a pasar precisamente por ese punto. Pues yo tengo que ser profesionalmente un escéptico. José Antonio, yo no confío en el PRI, no confío en Alejandro Moreno, la verdad. Estoy seguro. Así estoy percibiendo las cosas. Obviamente me puedo equivocar. En estas cosas siempre hay un margen de error muy amplio, pero dado los elementos que tengo en la mano, mi interpretación es esa. Ahora, eso no significa que Morena ya va a ceder. No, tienen todavía muchos canales para tratar de lograr ese control. Por ejemplo, pueden pasar lo que quieren, esa misma fórmula, si no pasa por la vía constitucional, suponiendo que efectivamente el PRI no respalde esa iniciativa, lo pueden hacer por ley secundaria, y aunque sea anticonstitucional, le pueden intentar hacer como lo hicieron con la ley eléctrica, que 4 de los 11 ministros de la Corte avalen ese cambio, y entonces ya la van a tener, aunque el PRI no votara a favor, de todas maneras van a tener esa posibilidad, y si no, de todas maneras van a intentar controlar a los nuevos 4 consejeros que el año que viene
se tienen que cambiar, entre ellos el presidente del Consejo, el INE, van a tratar de Sí. tienen la mayoría en la Cámara Baja y ellos pueden nombrar a la mayoría de los 7 miembros del comité técnico, que son los que a su vez filtran las primeras candidaturas de los consejeros. O sea, ellos van a seguir intentando controlar el INE. Si se echa para atrás y no se aprueba la reforma constitucional, de cualquier manera van a seguir intentándolo por uno u otro lado. ¿Lo van a conseguir? No lo sé, pero lo van a seguir intentando sin duda alguna. Ahí sí, te doy la razón, va a seguir intentando controlar al INE por una forma o la otra, como puedan. Ahora, doctor Crespo, estoy hablando con el doctor José Antonio Crespo. Tenemos que recordar que no se puede hacer ninguna modificación electoral un año antes de las elecciones, ¿no? ¿Es correcto? Así es. Sí, o sea, que lo que quieran hacer lo tienen que hacer antes de junio próximo. Sí, desde luego. Pues mira, tienen el tiempo suficiente. Si no se aprueba, se supone que de aquí a fin de año se somete a la reforma constitucional. Echa para atrás, tienen los primeros meses del año que viene para hacer la ley secundaria, cambios en la ley secundaria. Y ahí no necesitan negociar con nadie, ellos tienen la mayoría absoluta. Entonces pueden cambiar la ley y esperar a que la Corte diga si pasa o no pasa. Ahí estaría la clave. En ese caso, en ese escenario, la clave estaría en la Corte. Pero ya hemos visto, como con la ley eléctrica, que bastan 4 ministros, que muchos de ellos ya los puso López Obrador, ya le rinden a lo que él dice. 4 de 11. Con eso basta para que esa ley secundaria, aunque fuera abiertamente constitucional, pudiera validarse. Así están las cosas, Joaquín. ¿Qué opinas de las descalificaciones del presidente de hoy? A mí no me sorprendieron porque van en línea de los insultos de la semana pasada, ¿no? Sí, no, yo creo que lo que refleja tanta importancia que le ha dado, tanta ira que le ha provocado esta marcha, es porque para él es importantísimo la reforma y sobre todo el punto que estamos señalando, el de poder controlar a los consejeros y en particular al presidente del INE, porque eso le puede garantizar el triunfo de Morena en el 2024. No es que no tengan probabilidades de ganar por la buena, digamos. Claro que las tienen, pero no tienen garantía. Depende de lo que pase de aquí a 2 años, depende de lo que haga la oposición, podrían perder. Yo no descarto tampoco ese escenario. No lo veo fácil, pero ellos quieren la garantía. Por eso es tan importante para López Obrador. Por eso se enoja tanto cuando se le critica, cuando se le cuestiona la reforma y no tienen muchos elementos técnicos para defenderlos. Entonces, ¿qué queda? Pues la descalificación, el insulto, el decir que la marcha era en realidad pues para seguir corrompiéndose. De ahí metió a todos los ciudadanos que fueron, no nomás a los convocantes, y decir que van en contra del pueblo y que son nada que ver con la reforma electoral, pero porque es fundamental para él controlar al INE, para a su vez garantizar el triunfo de Morena en 2024, Joaquín, porque lo peor que le puede pasar políticamente a López Obrador es que pierda Morena en 2024. Entonces va a hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Y una estrategia clave es controlar al INE. Por eso le da tanta importancia. Y sobre todo también estamos hablando del Congreso, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, el Congreso tienen, hoy por hoy en esta ley tienen la ventaja de la cláusula de sobrerepresentación. Hay que recordar que ni en el 2018 ni el año pasado Morena obtuvo la mayoría absoluta de votos, ni con la coalición, ni Morena sumado con sus rémoras, como les dices, y como lo son, no consiguió la mayoría absoluta, pero la cláusula de sobrerepresentación que está todavía en la ley electoral les dio una mayoría absoluta e incluso de otra manera lograron la mayoría calificada en la primera parte en la legislatura pasada. En esta ya no, porque la coalición PAN y PRD sí funcionó para quitarle 55 diputados a la coalición de Morena, los alejó de la mayoría absoluta. Por eso es que ahora por sí mismos no pueden avalar o aprobar la reforma constitucional en oral, pero sí lo pueden hacer todavía por ley secundaria. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias, querido José Antonio Crespo, doctor, por darnos tantas luces. Gracias. Te mando un abrazo y saludos.
Hasta luego. Saludos en casa del doctor José Antonio Crespo. Pues miren, nos está abriendo los ojos, perdón. Nos está abriendo los ojos el doctor Crespo, porque si no logra hacer la reforma que quiere López Obrador, su reforma política, a través de la reforma constitucional, ¿sí? Lo hará a través de una ley secundaria, y entonces que 4 ministros de los 11 que son, la declaren constitucional. Y bolas. Entonces sí será incontenible. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vienen días muy difíciles, vienen días muy intensos, días muy interesantes, sobre todo, días muy interesantes en los que tenemos que estar muy atentos, todos muy atentos.